la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:08 de la mañana, 8:08 en Canarias, en el abierto. Hoy desde Sevilla, Javier Aroca, Verónica Fumanal y Teodoro León Gros. Y saludamos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero felicidades. Hoy es el Día de Andalucía. Hombre, claro, hoy es el día de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Y es un día muy importante para nosotros. Tenemos ocasión de celebrar, de reivindicar, de alguna manera de hacer presente en toda España la voz de Andalucía, que me parece que es muy importante y más en estos últimos días. La mayor parte de su tiempo lo pasa en Madrid. Ahora durante la publicidad le preguntaba, ¿viene todos los fines de semana? ¿Echa mucho de menos la política autonómica, hacer política en su tierra? Bueno, echo mucho de menos Andalucía. Ahora llegando a esta sala, la explosión del azahar, en este momento que anticipa la primavera, siempre en mi tierra es una sensación insustituible. Yo diría que básicamente lo que echo de menos es pues lo que compone la riqueza de un pueblo, que es su gente, su paisaje, sus costumbres y mi familia que vive aquí. Algunas veces que no puedo desplazarme los fines de semana, pues claro que tengo morriña, que dirían los gallegos. Ahora que ya se ha aprobado la senda, ¿cuándo llevará los presupuestos al Congreso? Ministra, ¿cuándo tendremos presupuestos en este país? Queremos lo antes posible. Nosotros tenemos un horizonte de que antes de que finalice el verano los presupuestos puedan estar aprobados, y para nosotros es muy importante porque significaría tener unas cuentas públicas ya para lo que restaría de año, es decir, para el segundo semestre, y en paralelo a que se tramiten los presupuestos también se irán tramitando las distintas figuras fiscales que van a dar cobertura a las políticas que queremos priorizar, que básicamente irán dirigidas a las necesidades que hoy por hoy tienen los ciudadanos en relación con la dependencia, con la vivienda, con la sanidad, con la capacidad de que haya un crecimiento económico que atienda retos como el del cambio climático, acompañar a las comarcas que en este momento están haciendo esta transformación industrial. Bueno, yo diría que es un compendio de prioridades de cada departamento que nos tiene que permitir que en los próximos 3-4 años, durante esta legislatura, seamos capaces de apuntalar este crecimiento económico con un empleo digno y además haciéndolo compatible con nuestros objetivos con Europa, que son los de consolidación fiscal. Pero ayer vimos cómo los independentistas les hacen sufrir hasta último momento. Esquerra Republicana sí se abstuvo en ese techo de gasto, pero finalmente Junts per Catalunya votó que no. Por lo que nos contó ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, yo creo que se esperaba otra cosa desde el Gobierno. Hay un elemento, y lo hablábamos antes aquí con los analistas, hay un elemento en esa aritmética que siempre es la parlamentaria que puede distorsionar, que son las elecciones en Cataluña. Sí, yo diría primero que me llama siempre poderosamente la atención que creo que los propios políticos, incluso los medios de comunicación, dan por amortizado que la derecha de este país no va a colaborar con nada. Entonces, es verdad que cada vez que nos enfrentamos ante una votación, la pregunta suele ser ¿van los partidos minoritarios, independentistas, a votar o a apoyar la iniciativa legislativa del Gobierno? Y ya damos por hecho siempre que el Partido Popular, que Ciudadanos, no van a sumarse a algo que es tan importante como que este país tenga unas nuevas cuentas públicas. No se puede mantener prorrogados los presupuestos de Montoro. Eso lo dirían desde la izquierda y desde la derecha. Es que un país no puede llevar 2 o 3 años con unas cuentas que no puede actualizar, más allá de que te guste más o menos las prioridades y que luego en el trámite se pueda formular, pero hoy por hoy damos siempre por amortizado la participación de la derecha de nuestro país y claro, pues eso deja que el elenco de partidos que tenemos en este momento obligue a una negociación en la que hay muchas variables que se incorporan, pero los partidos independentistas lo que se han trasladado es que no quieren que contamine, digamos que la política general, las elecciones en Cataluña, que por otra parte tampoco sabemos cuándo se van a celebrar. ¿Descarta que tenga que prorrogar los presupuestos? Lo quiero descartar incluso mentalmente. O sea, creo que... ¿Lo tiene descartado mentalmente? Sí, yo estoy trabajando para tener unos presupuestos para este año y empezar también ya a hacer digamos que la arquitectura para el año que viene. Es como una suerte de trabajo de un proyecto de presupuesto bianual, aunque eso no exista técnicamente, pero teniendo un semestre y el año que viene, pues la capacidad de que lo que no podamos poner en intensidad este año lo hagamos el año que viene. Y yo descarto en este momento una prórroga, aunque eso para nada significa que tenga garantizados los apoyos. Y hasta que no los tenga garantizados, no vamos a ir al Congreso de los Diputados con la propuesta de presupuesto. Toca trabajar y toca trabajar intensamente y hacer un llamamiento a todos los partidos para que antepongan el interés general de España, de los ciudadanos, a lo que son las
las estrategias cortoplacistas de unas elecciones en Galicia, en Cataluña o en el País Vasco, porque aquí en este país estamos todo el día de elecciones, con lo cual nunca encuentras la ventana de oportunidad para presentar el proyecto de presupuesto y que solo se hable del proyecto de presupuesto. Lo ideal sería que esto pudiera ser antes de las elecciones catalanas. Para mí lo ideal sería que fuera lo antes posible y, por tanto, antes que las elecciones catalanas y antes de que hubiera ningún tipo de interferencia, pero ya están convocadas las elecciones en el País Vasco y en Galicia y se hace inevitable que gran parte de la estrategia o del juego de los partidos políticos al menos esté mediatizado por su perspectiva electoral en las elecciones autonómicas de cada uno de esos territorios. Ministra, decía, los medios de comunicación, cuando hablamos de los apoyos parlamentarios, los medios de comunicación dan por amortizado que la derecha, que PP y Ciudadanos no van a apoyar. ¿Usted piensa que les van a apoyar en algún momento? No, yo es que me llama la atención que muchas veces yo también lo doy, ¿no? Hay veces que uno está intentando construir una política en este país ya sin tener en cuenta al principal partido de la oposición que se autodescarta de cualquier iniciativa, y a mí me parece eso extraordinariamente grave. O sea, hay grandes consensos en materias fundamentales para que podamos avanzar como sociedad, pacto educativo, financiación autonómica, incluso las posibles reformas fiscales que tienen que permitir o tendrían que hacer posible que hubiera al menos unos mínimos que estuvieran pactados. Pero es que yo misma, cuando pienso en los votos para la aprobación del presupuesto de la Senda en el día de ayer, ya casi uno ni siquiera cuenta con los votos del Partido Popular o de Ciudadanos, insisto, que serían tan importantes, a pesar de que se discrepe, tan importantes para no bloquear, para hacer que este país siga avanzando. Ministra, después de la reunión de la mesa bilateral de esta semana con el Gobierno, con los representantes de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, usted habló de soluciones imaginativas. ¿En qué estaba pensando? Fundamentalmente en que, tal como está planteado en este momento la cuestión y tal como llegamos a la mesa de diálogo, en el sentido de que unos defienden cosas que han sido totalmente expresadas, el supuesto derecho de autodeterminación o amnistía o conceptos de estas características, y el Gobierno de España defiende justamente lo contrario, cuando las posiciones son tan encontradas, no puede ser la respuesta binomial sí o no, porque ya sabemos que por una parte sí y por la otra parte va a ser permanentemente no. Tenemos que intentar buscar, explorar dentro del diagnóstico que podamos compartir, que no todo se va a poder asimilar, pero sí una parte del diagnóstico fundamentalmente de lo que ha ocurrido desde hace 10 años para acá. No nos vamos a remontar a hace 3 siglos, pero sí de cuáles han sido las cuestiones que nos han traído a ese sentimiento de desapego de gran parte del pueblo de Cataluña, esa sensación de que España no los considera en la medida en que ellos creen que tendrían que representar e influir. Todas esas cuestiones deberíamos de analizarlas porque probablemente ahí encontremos áreas en las que podamos edificar juntos. A eso me refería con soluciones imaginativas que no pasan por autodeterminación sí o no, que es la pregunta que permanentemente tenemos encima de la mesa y que la respuesta está muy clara, por una parte sí, por la otra parte no. De ahí no vamos a salir de esa situación de confrontación de ideas. Tenemos que avanzar por otros caminos y tienen que ser imaginativos porque hoy por hoy no ha habido nunca en la referencia de este país, en la historia de este país, una línea o una vía que nos permita ahora recorrerla también, ¿no? ¿El pacto fiscal sería una solución imaginativa? Lo digo, es una pregunta más allá de la reforma de la financiación autonómica, que eso es para todas las comunidades. ¿El pacto fiscal sería una propuesta imaginativa? Yo sé que hay una aspiración no expresada todavía por parte de Cataluña en relación con las cuestiones relativas a la financiación y en concreto en el pacto fiscal. Yo lo que creo es que tiene que haber una solución global. Integral. Ninguna solución por sí sola puede dar satisfacción a una situación enquistada después de tanto tiempo de falta de diálogo que ha ido polarizando los sentimientos en Cataluña. Gente que piensa que la única solución podría pasar por el independentismo y personas que no quieren escuchar hablar de eso y, por tanto, creo que todo tiene que formar parte de una solución integral en la que al final se sienta cómoda Cataluña en su encaje con España y en la que también sea una solución para el problema de convivencia que acompaña este conflicto político que existe en este momento en Cataluña, en donde los independentistas y los no independentistas necesitan un marco estable para poder seguir conviviendo. Ha habido muchas quejas. El otro día hablábamos con Alberto Núñez Feijóo, nos contaba ese trato preferente que tiene el Gobierno de España con el Gobierno catalán, con la Generalitat de Cataluña. Hoy estamos aquí conmemorando que hace 40 años que los andaluces se manifestaron
presentaron para no ser menos que nadie. Usted fue consejera de la Junta y este miércoles se sentó en esa mesa bilateral con Cataluña. ¿Por qué tiene que tener Cataluña un trato distinto? Bueno, yo desmiento la mayor. Cataluña no tiene un trato diferencial con respecto al resto de comunidades autónomas. Lo que sí hay en este momento es un conflicto político innegable. Y además al que creo que los ciudadanos nos piden que le demos respuesta, porque estamos un poco aburridos, hastiados, al menos yo creo que la gran parte de los ciudadanos que no viven en primera persona este problema en Cataluña, de que hablemos permanentemente de esta cuestión, que hay que hablar, pero que orillemos temas tan importantes como el empleo, la sanidad, la educación, el desempleo de nuestros jóvenes, la capacidad de que puedan acceder a una vivienda, qué pasa con las pensiones en nuestro país. Yo creo que necesitamos una respuesta a este conflicto político que no va a ser fácil, es una situación extraordinariamente compleja y cuanto más abunda, más complejidad tiene, pero me parece fundamental poner los mimbres, articular los cauces que nos permitan trasladar cuál es la visión que en el Estado tenemos respecto a la situación de Cataluña y luego también creo que hay que tener mucha tranquilidad de pensar que la composición de la mesa es muy plural en relación con la representación del Gobierno de España. Es una representación que permite asegurar que van a estar garantizados los intereses globales de nuestro país y en ese sentido yo me siento directamente aludida y creo que el resto de territorios tienen que tener la tranquilidad de que ninguna solución que se plantee para Cataluña va a quebrar la igualdad de todos los españoles, estemos hablando de prestación de servicios públicos, de financiación o de capacidad de autogobierno para un determinado territorio. ¿Diría lo mismo si fuera la consejera María Jesús Montero en lugar de la ministra María Jesús Montero? Sin duda, sin duda. Yo creo que el hecho de defender a Andalucía no implica o no significa que uno tenga una responsabilidad institucional desde el Gobierno de la Junta para defender a Andalucía. Es que cuando yo o cualquier político ha desarrollado toda su vida política profesional en esta tierra, sabe los intereses que están en juego, tiene una concesión del Estado que pasa por Andalucía, es que es inevitable y además un placer defender los intereses de Andalucía, en este caso desde el Ministerio de Hacienda. Deme 2 minutos, que quiero preguntarle por el tabaco y el juego también. Radio Sevilla, 103.2 FM. Ser Más Sevilla, 96.5 FM y 792 Onda Media. El poder de la voz. A partir del 20 de febrero, el casting Gana con tu voz llega a Los Arcos, centro comercial referente en Sevilla. ¿Qué artista desconocido podría cambiar su futuro y estar más cerca de las audiciones a ciegas de La Voz? Para participar, infórmate en ganacontuvoz.com o en cclosarcos.com. Abuelo, ¿por qué te tapas la boca al hablar? ¿Y por qué nunca sonríes? Si tiene la boca en mal estado, le duele y se siente acomplejado, en Dental Implantology podemos ayudarle. Los doctores Cobo y Mumpao, especialistas en cirugía y casos complicados, disponen de las técnicas más avanzadas y le ofrecerán el mejor tratamiento con sedación para que el miedo no sea una excusa para acudir al dentista. Dental Implantology nos encontrará en Ronda de Triana, Los Palacios y San José de la Rinconada. 954 33 72 46. Enamorado di Italia? Molto belle, bambinas y la cucina. ¡Qué comida, mia mamma! Grazie, pomodoro, grazie. Llega la festa del pollo a pomodoro, con patatas al forno, fusilone a la toscana o nuestra especial chicken pizza por solo 3,90 €. Todo pomodoro, todo sorprendente. Cecilia es una mujer atrapada en una tóxica relación que acaba atormentada por alguien que puede ver. Ven a nuestra sala Samsung Onyx de Odeón Multicines y descubre de quién se trata. No está muerto, está descubierto en forma de hacerse invisible. Lo que no... En Ahorramás sabemos que eres fan de lo fresco. Por eso esta oferta te va a parecer lo mejor de las 4 estaciones. Y es que solo hoy puedes llevarte la bandeja de medio kilo de fresón por solo €1 la bandeja. Ahorramás, lo bueno empieza aquí. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:22 de la mañana, 8:22 en Canarias, con la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Aquí en la Fundación Cajasol de Sevilla le decía que me quedaban un par de preguntas, porque al final es verdad que decimos hay vida más allá de Cataluña, pero terminamos siempre hablando de Cataluña. Por fiscalidad, ministra, ¿habrá un nuevo impuesto al tabaco? En este momento lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, además de las propuestas fiscales que ya se conocen, es en el área medioambiental. Y concretamente en aquellas conductas o en aquellas cuestiones que pueden ser disuasorias
de comportamientos que son agresivos o que tienen algún tipo de impacto medioambiental. Es verdad también, y por decirlo todo, que el Ministerio de Sanidad tiene en su estrategia de lucha contra el tabaquismo, que se está en este momento impulsando de una forma intensa, porque se están empezando a repuntar hábitos de consumo en relación con el tabaco, sobre todo en personas jóvenes, edades de inicio. Hay una propuesta encima de la mesa dentro de todo un paquete de medidas en las que se plantea la fiscalidad como un instrumento para disuadir del consumo de tabaco. Pero es eso, una propuesta en este momento del Ministerio de Sanidad. No está concretada. Ahora mismo no está concretada y es una propuesta solo de que se explore esa fiscalidad. Nosotros estamos mucho más concentrados en estos días en la fiscalidad medioambiental. ¿Y van a modificar la fiscalidad en el juego? En el juego también he escuchado y, sinceramente, esa parte sí que no tengo mucho conocimiento de en qué apartado el Ministerio de Consumo lo está planteando. No sé sobre qué tipo fiscal lo está planteando. Entiendo que el ministro lo que ha querido transmitir, además el ministro es economista, lo que ha intentado transmitir es que también en los temas de fiscalidad tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas que permitan disuadir de algo que tiene bastante preocupado al Gobierno en relación con los comportamientos, sobre todo en los barrios populares, de personas que literalmente se dejan el salario en las salas de apuestas, en las salas de juego, poniendo en riesgo la supervivencia, incluso económica, de su propia familia, en un comportamiento que algunos han descrito, ¿no?, durante estos periodos en los barrios populares como la heroína del siglo XXI, el tener la capacidad adictiva de hacer que personas que no tienen recursos gasten lo poco que tienen, porque bueno, se está estimulando una adicción que al final hace que las personas queden atrapadas, y eso hay que combatirlo porque eso es un problema real para mucha gente. ¿Y cómo les suena un IVA del 23%? Se lo pregunto porque hay expertos que aseguran que solo con una subida del IVA se van a poder cuadrar las cuentas. Mire, eso está descartado. Yo lo he leído también en algunos entornos en el que se plantea siempre la posibilidad de que sea el IVA al que se repercuta la subida fiscal, y los ciudadanos tienen que saber que al ser el IVA un impuesto indirecto que por tanto no distingue sobre las rentas de las personas, la gente al consumo paga el mismo IVA, tenga mucho dinero en el banco o tenga poco dinero, no es la opción preferida nunca de un gobierno progresista, en la que preferimos desde luego buscar esos márgenes fiscales que España tiene, un diferencial de 7 puntos respecto a la media europea. Tenemos que buscarlo en impuestos que sean más progresivos, que hagan que el que más tiene más pague, porque en eso consiste la igualdad, también la igualdad fiscal. Aquellos que tienen más recursos los tienen que aportar para que todos recibamos según las necesidades que tengamos cuando nos ponemos enfermos o cuando nuestros hijos tienen que estudiar porque realmente tienen talento. Ahí radica yo diría que la grandeza de un país, en ser capaz de repartir una parte de esa riqueza para que todos seamos iguales, al menos en lo básico. Y una última pregunta, ya que estamos en Sevilla. ¿Le ha llegado la petición de la Junta para que rebaje el IVA de las sillas, del alquiler de las sillas en Semana Santa? Bueno, esto es un tema curioso porque esta cuestión surge a partir de una consulta que hace la Comunidad de Murcia, en concreto el Consejo de Cofradía de la Comunidad de Murcia, para interesarse si era necesario aplicar el IVA, y es que es obligatorio aplicar el IVA, y así se lo comenté y se lo comuniqué en su momento, se lo comunicamos al Consejo General de Cofradías de Sevilla, y lo hicimos especialmente en Sevilla por la sensibilidad que evidentemente como ministra de Hacienda tengo con mi tierra, en el sentido de que sé la importancia que tiene para algunos ciudadanos. Hay que saber que esto de ocupar palcos o sillas en Semana Santa solamente lo hacen algunos ciudadanos que tienen esa tradición o que tienen capacidad económica para poder hacerlo, pero, por ejemplo, afectaba directamente pues a mi entorno directo, porque la gran parte de los que estamos aquí conocemos a alguien o tenemos referencia de personas que estaban en ese entorno. Ha sido un tema que, a raíz de la propia preocupación de algún consejo de cofradía, pues ha tenido que universalizar al resto, porque esa cuestión es una cuestión que no lo puede evitar el Gobierno de España, porque el IVA es uno de los impuestos más armonizados que existe a nivel de Europa, y claro, no había ninguna razón para que estuviera exento de IVA una actividad que tiene que estar sujeta a este impuesto como lo están otro tipo de actividades. Pero no ha sido una decisión del Ministerio de Hacienda, ha sido más bien una consulta para poner de manifiesto una situación de ilegalidad que existía con esta cuestión. Pero no se va a aplicar el IVA reducido a las sillas. No, se está aplicando el IVA general, que es el que le corresponde, y por tanto, digamos que en estos días de primavera, en la que ya se acerca la Semana Santa, pues espero que eso no tenga un impacto real, ¿no?, en porcentaje
sobre una actividad que realizan muchas personas, pero que lo importante no es solo las personas que vienen a los palcos, a la silla, que son, insisto, un número de personas muy reducida, sino lo importante es que se pueda disfrutar de una fiesta tan importante como la Semana Santa en mi tierra de una manera normal, y que haya turismo y que haya capacidad de consumo y que podamos disfrutar también los que somos de aquí de un espectáculo sin precedentes que tiene un colorido y una visualización que desde aquí hago una invitación a todo el mundo para que no se pierda. Si el coronavirus lo permite. Si el coronavirus lo permite, que espero que lo permita, porque tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pueden aplaudirla, ¿eh?